Especialidad tiene, o las especialidades que aglutinan nuestra sociedad tienen un conjunto de retos importantes. De hecho, la salud respiratoria en este tiempo se ha puesto en primera línea de la asistencia y ha cobrado una importancia trascendente. Yo creo que en el ámbito general de las enfermedades respiratorias tenemos un reto evidente que es la COVID, todo lo derivado de la pandemia COVID, la asistencia de los pacientes en las sucesivas olas de la pandemia. Ahora estamos inmersos claramente en una séptima ola que está teniendo un impacto importante, pero también la asistencia de los pacientes más graves, de los inmunodeprimidos y por supuesto de las secuelas y del post-COVID que está originando una carga importante, y esto es algo que tenemos que afrontar. El segundo aspecto es el desarrollo de nuevos ámbitos de desarrollo de la especialidad, y uno de ellos claramente son los cuidados respiratorios intermedios. Esto existía previamente a la pandemia, esto es algo que siempre nos interesa destacar mucho, no es algo que se inventase a raíz de la pandemia. De hecho, ya existía un número de hospitales que teníamos unidades de cuidados respiratorios intermedios, pero la pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de este nivel asistencial. Entonces, ahora mismo estamos en un periodo en el que probablemente la demanda asistencial derivada del COVID ha disminuido, por fortuna, pero hay otros muchos pacientes que se pueden beneficiar de este tipo de asistencia, y tenemos que ser capaces de no desmantelarla, sino organizarla de un modo eficiente que pueda prestar este servicio. Tenemos otros campos de desarrollo. Uno de ellos, por ejemplo, consideramos muy importante en la sociedad, es el cribado, el diagnóstico precoz del cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es la enfermedad neoplásica con mayor letalidad, origina el número más importante de muertes a nivel del mundo occidental, y por desgracia estamos llegando al diagnóstico muy tarde. Incluso a la raíz de la pandemia estamos llegando más tarde del debido. Por lo tanto, de alguna forma tenemos que hacer algo y tenemos que poner en marcha procedimientos de diagnóstico precoz, y es algo en lo que también estamos implicados. Y después, yo creo que para mí ese es el reto más importante en el ámbito asistencial y en el ámbito clínico, son las enfermedades respiratorias crónicas. He comentado varias veces que los enfermos respiratorios crónicos, desde mi punto de vista, han sido los principales damnificados de la pandemia, porque mientras ellos siguen teniendo sus enfermedades, todos sus médicos, es decir, todos los neumólogos, los cirujanos torácicos, nos hemos estado dedicando a otra cuestión. No han tenido, digamos, posibilidades de seguimiento, de acceso. Entonces esto ha generado un problema importante. En este tiempo a nivel mundial ha aumentado la mortalidad por tuberculosis, por ejemplo. Esto es algo que no se producía. La mortalidad por cáncer de pulmón está aumentando, y muchos enfermos con EPOC, con asma, con fibrosis pulmonar, pues ha empeorado su control clínico. Entonces tenemos, por supuesto, además de hacer frente a las nuevas demandas que surgen en relación con la pandemia, articular un sistema eficaz que dé respuesta a esta situación y que sobre todo permita recuperar estos años de falta de atención o de falta de seguimiento debido a este número tan importante de pacientes. Esto es una cuestión que llevamos tiempo incidiendo. Ahí sí quiero introducir una serie de quizá matizaciones. Nosotros planteamos desde SEPAR, con un conjunto muy amplio de sociedades, porque en esto sí también hemos tratado de ser muy inclusivos, y aquí aglutinamos desde un proyecto que nació inicialmente de SEPAR, aglutinamos y ahora mismo participa un número muy importante de sociedades científicas. Queremos trasladar al Sistema Nacional de Salud un programa de cribado, de detección precoz de cáncer de pulmón, que permita precisamente esto, detectar enfermos en un estadio precoz en el que todavía es posible la cirugía y que es posible medidas terapéuticas curativas de la enfermedad. El cribado de cáncer de pulmón ha demostrado su eficacia, y de hecho hay múltiples estudios a nivel mundial, en Estados Unidos, en Europa, en distintas localizaciones, que han demostrado que efectivamente disminuye la mortalidad. Hay datos también claramente de coste-eficiencia, y de hecho, por ejemplo, para detectar un cáncer de pulmón es necesario explorar un número menor de pacientes que, por ejemplo, para detectar un cáncer de mama. Y con esto, evidentemente, ahora mismo nadie cuestiona la utilidad, la importancia, la relevancia social, la trascendencia de los programas de cribado de cáncer de mama. Bueno, pues el cáncer de pulmón está en una situación igual, y tendríamos que buscar un sistema de equiparación, ¿no? Quizá desde un punto de vista teórico de valoración epidemiológica se han llegado a algunas conclusiones que creemos desde nuestra sociedad y desde la mayoría del conjunto de sociedades clínicas, que creemos profundamente desacertadas y que de alguna forma han permeado en la estrategia en cáncer del Sistema Nacional de Salud, y esto es algo que probablemente deberíamos y sería necesario revisar, y de hecho
hemos instado al Ministerio por distintas vías para conseguir esta actuación y esta revisión. Y por otra parte, el problema real de implantación de un programa es que con nuestro sistema sanitario descentralizado, con los distintos sistemas regionales de salud, es una cuestión en la que ya no solo es suficiente la implicación del Ministerio de Sanidad, sino de la Mesa Sectorial de Sanidad y del conjunto de consejerías y de sistemas regionales de salud. Es obvio que la puesta en marcha de un programa de este tipo conlleva una inversión en recursos y un coste que por supuesto se ahorraría con los costes derivados de la enfermedad, pero en esta situación pues ahora mismo estamos todavía en contacto con el Ministerio, con las distintas comunidades autónomas para lograr poner en marcha este programa con carácter nacional. Que desde luego, vuelvo a insistir, la pretensión no es tanto demostrar la utilidad ni el coste-eficiencia, porque eso ya está demostrado en la literatura, sino verificar cómo podemos, con las peculiaridades de nuestro Sistema Nacional de Salud, implantar un programa eficiente para que se beneficien la mayoría de nuestros ciudadanos. Yo creo que desde algunas sociedades o desde algunos ámbitos se ha entrado en aspectos de cuestionamiento precisamente de la eficiencia de los programas de cribado, o insisto, a mí en ocasiones me interesa más incidir en programas de detección precoz del cáncer de pulmón, ¿no? A veces los análisis parten de datos diversos, pero no se centran en aspectos reales, y yo creo que esto es algo que ha calado y que como tal está recogida en la última estrategia en cáncer de pulmón, en cáncer del Sistema Nacional de Salud, y que a nosotros nos parece que es una reflexión, un comentario profundamente desacertado que es necesario revisar, porque la evidencia científica actual nos demuestra que el cribado del cáncer de pulmón es eficaz y es coste eficiente. El programa Cassandra lo que pretende precisamente es articular esta instauración en el ámbito del conjunto del Sistema Nacional de Salud. Además, la pretensión es que en cada servicio regional se pueda poner en marcha un piloto y un programa de cribado de cáncer de pulmón. En definitiva, que cualquier ciudadano, independientemente de donde viva, puede beneficiarse de este recurso. Es cierto que distintos de los centros que participan o que participamos en el proyecto Cassandra, desde tiempos variables ya tienen en marcha programas de cribado. Aquí a nivel nacional existen distintos centros en diferentes comunidades autónomas que llevan un tiempo de recorrido con programa de cribado, en el que ya hay una experiencia acumulada, en el que hay incluso unos protocolos consensuados y unos protocolos con algunos matices diferenciados. Y realmente los programas actuales, incluso con publicación de resultados a nivel nacional, también están demostrando un resultado eficiente. Lo que pretendemos es trasladar estos ejemplos locales, que sí son útiles a nivel de hospitales concretos, pues trasladarlo al ámbito del sistema nacional, pues para que sea, como sucede con otros programas de cribado, una política de acción sanitaria que implique a todos los ciudadanos. El aumento de la prevalencia de las enfermedades respiratorias es una realidad. Hay enfermedades que están aumentando de forma importante, y aquí tiene que ver pues que todavía hay un cierto repunte de tabaquismo que no se ha controlado adecuadamente. Tiene que ver también con las dificultades al acceso al Sistema Nacional de Salud derivadas en los últimos años de la pandemia COVID, de la persistencia del sedentarismo, de la polución, en fin, de distintas cuestiones, y también, por supuesto, del desarrollo de sistemas de detección y de diagnóstico más eficientes. Entonces, esta es una realidad. Cada día el número de pacientes va en aumento, y esto supone una carga para el sistema que necesariamente sería conveniente articular entre atención primaria y atención especializada. También es importante destacar, por ejemplo, que no todos los pacientes con EPOC en estadios leves de la enfermedad probablemente requieren una asistencia a un servicio de neumología de alta complejidad, ¿no? El otro ámbito es el de la renovación generacional. Bueno, pues nuestra especialidad, al igual que muchas otras, afronta la necesidad de cambiar líderes y de cambiar pues personas que han desempeñado una trayectoria muy importante. Creo que, siendo conscientes de esta situación, nuestra especialidad todavía no tiene unas tasas de envejecimiento quizá tan altas como otras especialidades. Por lo tanto, el problema de la jubilación y el recambio
en los próximos años no va a ser tan masivo como veremos en otras especialidades. Ha habido una reincorporación relativamente reciente de especialistas jóvenes y por lo tanto estamos en una especialidad o un conjunto de especialidades, incluyendo neumología y cirugía torácica, con un nivel de edad medio, con lo cual yo creo que nos queda un tiempo por delante. Si es necesario, y eso es un tema en el que incidimos mucho, ya no tanto el recambio generacional, sino el incremento del número de recursos. Y esto es algo que tanto desde SEPAR como desde la Comisión Nacional de la Especialidad postulamos. Ahora mismo se necesita incrementar con claridad el número de neumólogos porque la demanda de los distintos centros así existe y nos encontramos con dificultades pues, para poder contratar a especialistas en distintos centros porque no hay un número suficiente de neumólogos adecuadamente formados. Entonces, nuestro objetivo ahora mismo, por supuesto, siendo conscientes de la importancia del recambio generacional, y esto comentaré una experiencia que estamos realizando en SEPAR, ahora mismo es más el crecimiento de la especialidad y la incorporación de un número todavía mayor de neumólogos. Siendo consciente de que esto no es un tema tan estrictamente acuciante, pero también sí lo consideramos importante, y por eso en SEPAR hemos puesto en marcha un programa que se llama Programa Mentor, en el que tratamos precisamente de ayudar a emerger a aquellas personas, miembros de la sociedad, jóvenes en los que se prevé pues, una trayectoria profesional, científica relevante y el objetivo bueno, pues, es ayudar a identificar y sobre todo a emerger a los futuros líderes de la profesión, de la sociedad científica, de nuestro ámbito científico, etc. La primera edición se concluyó precisamente en este último congreso y realmente fue muy exitosa y con una muy alta valoración. Es importante destacar que varios de los alumnos que participaron en el programa Mentor ya se han incorporado en puestos directivos de la sociedad, con lo cual el efecto es inmediato. Y ahora mismo tenemos en marcha la segunda edición con una muy elevada demanda y desde luego con expectativas intensas de los resultados que podamos obtener. Por fortuna, los casos dramáticos que vimos en la primera o en la segunda ola han disminuido, ya no tenemos los episodios trágicos de neumonías masivas, de insuficiencias respiratorias agudas prácticamente fulminantes y el perfil mayoritario de enfermos pues tiene una sintomatología más leve, con síntomas más generales, con menor afectación. Pero también es importante decir que sigue existiendo un grupo de pacientes de alto riesgo, que fundamentalmente son los inmunodeprimidos, y estos enfermos sí tienen un riesgo de desarrollar complicaciones importantes y por lo tanto exigen una supervisión y un control mucho más exacto. Y también existe bueno, pues un grupúsculo todavía residual, pero real, de ciudadanos no vacunados que experimentan periódicamente estas complicaciones y que de hecho bueno, pues ingresan en la UBI, que suponen una carga importante, ¿no? El perfil ha cambiado, la inmensa mayoría de pacientes infectados por fortuna ahora ya no necesitan ingresar. La realidad es que la mayoría de ellos tampoco ni siquiera deberían requerir acudir a urgencias y de forma ambulatoria se puede superar el cuadro, por supuesto sin contar los casos como me refería de inmunodeprimidos o pacientes más graves, ¿no? Pero sí abordamos otra situación que supone una complejidad sanitaria importante y es que debido al incremento de los contagios estamos detectando en los hospitales a muchos pacientes ingresados por otra serie de causas que se infectan y que son positivos. Entonces esto sí supone un problema asistencial importante porque requieren bueno, aislamiento, reubicación de los pacientes y realmente la gestión diaria de esa situación es muy compleja y es difícil y ahora mismo eso supone una fuente de complejidad importante y probablemente es la principal causa de saturación ahora mismo de los hospitales relacionados con la COVID, ¿vale? Por último, hay un tercer aspecto y es que muchos enfermos respiratorios crónicos e incluso algunos enfermos cardíacos crónicos, pero fundamentalmente respiratorios, se descompensan a raíz de una COVID realmente de intensidad leve, ¿vale? Entonces lo que podría ser una enfermedad leve sí origina una descompensación de su enfermedad basal y finalmente acaban ingresando pues, por una exacerbación de POC, por una crisis asmática, por una insuficiencia cardíaca descompensada, que realmente ya supone tiempos de ingreso mucho más complicados, mucho más prolongados y que complica el manejo de los pacientes. Y es una cuestión que le trasladamos reiteradamente a las distintas administraciones sanitarias y quiero decir que a priori con una buena respuesta y una buena recepción por parte de la mayoría de las administraciones sanitarias.
Como decía antes, las unidades de cuidados respiratorios intermedios ya existían antes de la pandemia. La pandemia, por decir así, fue su prueba de fuego en la que se demostró precisamente su utilidad, su rentabilidad y además en la que se amplió su difusión de carácter nacional. Son unidades que ya no solo para pacientes COVID, que como decía antes todavía siguen ingresando, sino para pacientes con muchas otras enfermedades, EPOC descompensados, pacientes con insuficiencia respiratoria de otra causa, enfermos neuromusculares, en fin, hay muchas otras razones que llevan a una insuficiencia respiratoria y que esos pacientes se podrían beneficiar claramente de este tipo de intervención, disminuyendo la mortalidad y disminuyendo también la tasa de ingresos en unidades de cuidados intensivos con la agresividad y complicaciones que ello supone. Esto es un tema sobre el que llevamos mucho tiempo incidiendo, sobre la accesibilidad a la medicación de los enfermos, ¿no? En el caso de la tuberculosis nos parece particularmente importante, es decir, la tuberculosis es una enfermedad real y yo creo que esto es una información que hay que transmitir con claridad. Aproximadamente en el mundo muere 1.500.000 personas cada año de tuberculosis, es decir, que la tuberculosis sigue estando más presente que nunca y desgraciadamente en relación con la pandemia las tasas de mortalidad por tuberculosis a nivel mundial han experimentado un incremento, es decir, la tendencia a disminución de la mortalidad de tuberculosis que llevábamos años manteniendo se ha saltado por los aires a raíz de la pandemia. Por lo tanto, estamos ante la necesidad de tomar más control de la situación y de disponer de mejores recursos. Y además, bueno, pues hay incluso situaciones de complejidad añadida que suponen un problema adicional y simplemente desplazamientos de población por carácter migratorio o desgraciadamente por guerras suponen un problema añadido. Aquí sí querría mencionar por ejemplo, que la población desplazada por la guerra de Ucrania bueno, pues supone un problema también de incremento de la transmisión de tuberculosis e incluso de casos de tuberculosis multiresistente y esto es algo que también hemos planteado con el Ministerio, la posibilidad de establecer medidas de control y de intervención. Frente a ello, tenemos que mejorar en el control, tenemos que mejorar en el diagnóstico, pero también tenemos que mejorar en la medicación que le ofertamos a los pacientes. Y en concreto, hay varios medicamentos, pero hay uno que ha demostrado con contundencia que es eficaz, que es útil en estos pacientes, que es la bedaquilina. Y es un medicamento que está aprobado por la Agencia Española del Medicamento y Producto Sanitario, pero tenemos un problema de no financiación por parte del Sistema Nacional de Salud. Es un tema en el que llevamos meses ya incidiendo en el Ministerio de Sanidad, un tema en el que además creo que contamos con la sensibilidad y el apoyo tanto de la Agencia Española como de la Dirección General de Salud Pública y esperamos, bueno, que la Dirección General de Farmacia, incluso después de haberle proporcionado un número estimado de pacientes que podrían beneficiarse de este tratamiento, pues manifieste la sensibilidad al problema y permita el acceso a la medicación de estos pacientes. Dicho esto, tampoco querría limitarme solo a la tuberculosis, es decir, estamos incidiendo ante la Dirección General de la necesidad de facilitar el acceso a muchos otros medicamentos y ahora mismo tenemos, por ejemplo, medicamentos antifibróticos que con muchos ensayos que lo demuestran que todavía no han sido aprobados su financiación para distintas modalidades de enfermedades pulmonares intersticiales difusas, o incluso tenemos ahora el ejemplo claro de la triple terapia, que hasta crea un agravio comparativo en el sentido que se ha retirado de forma transitoria el visado para los pacientes con EPOC, pero se mantienen los pacientes con asma grave y esto es un tema que no entendemos y de hecho la semana pasada se lo comunicamos en estos términos al Ministerio, que supone un agravio comparativo. Dos tipos de enfermedades respiratorias crónicas, unos pueden acceder a la medicación sin visado, los otros requieren visado. Bueno, pues parece que esto no hay ningún argumento que pueda soportar esta indicación cuando es un tipo de medicación que en un grupo limitado y acotado de enfermos, como se está haciendo, es útil para controlar su enfermedad. La comunicación tanto con la ministra como con la directora general fue hace 4 días. Yo creo que esto requiere un poco todavía unos días más de margen para el análisis, ¿no? Pero en paralelo con nosotros, de forma conjunta, se ha pronunciado también las asociaciones de pacientes de FENAER, la asociación de la Federación Española de Enfermos Respiratorios, y básicamente pues planteamos esta cuestión, es decir,
se genera una situación de inequidad, de agravio comparativo entre dos grupos de enfermos que desde luego nos parece absolutamente injustificable, cuando además en ambas enfermedades existen unos criterios de indicación precisos, claros, que seguimos de forma estricta para la prescripción de triple terapia. Sí, bueno, eso es una realidad. Es decir, yo creo que la COVID, por la emergencia que ha supuesto, pues ha requerido agilizar o poner en marcha circuitos extraordinarios de publicación científica, de aprobación de procedimientos, de aprobación de medicamentos, que entendemos además que ante la emergencia sanitaria que se originó, pues era imprescindible hacer frente a estas demandas, pero creemos también que esto no puede hacernos olvidar que tenemos muchos más enfermos con otra serie de trastornos crónicos y que no podemos privarles de acceso a medicamentos que ahora mismo están demostrando eficacia, o acceso a procedimientos diagnósticos o terapéuticos de otro tipo que pueden impactar claramente en su evolución, en su calidad de vida, y sobre todo teniendo en cuenta que venimos de unos años en el que desgraciadamente la calidad de atención prestada a estos enfermos se ha visto claramente reducida por la sobrecarga originada por la COVID.